Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, gracias por acompañarnos en este 6 de septiembre del 2021. Deseamos de corazón que se encuentre bien en los tres principales ejes, es decir, en la salud, en el dinero y por supuesto en el amor. Y antes de comenzar el programa y decirle qué traemos, qué le hemos preparado, me da muchísimo gusto mandar un saludo hasta Monterrey para Joan Manuel García Cuellar. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos en este lunes y con este gusto también saludo a mis dos grandes amigas, Romina Román. Muy buenas noches, qué gusto saberte bien. Gracias, María Elena, estoy también muy feliz de estar contigo, con Claudia y sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche por 88.9 FM. Los contagios y las defunciones continúan a pesar de que estamos en semáforo amarillo. Sigue esta tercera ola de COVID y una de las grandes preocupaciones en este momento de miles de padres de familia es las condiciones tan deplorables en las que se encuentran muchas primarias y secundarias de la Ciudad de México y de todo el país, en donde ni siquiera cuentan con agua. De eso les vamos a platicar al final del programa. Y por supuesto que también saludo a mi otra amiga, Claudia Villegas. Clau, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte y también saberte bien. Muchas gracias, querida María Elena, Romina, las saludo y las abrazo con mucho cariño. Gracias a todos nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros amigues que también nos escuchan. Les doy la bienvenida y también quiero saludar rapidísimo, pero voy a platicar de esto en nuestro comentario final, a Raúl Castro, nuestro amigo reportero. Presenta el próximo sábado 11 de septiembre su libro Cafeína 2.0. De eso les vamos a platicar. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. Y este programa en unos momentos lo vamos a comenzar con una charla con Víctor Manuel Herrera, exdirector general de Standard & Poor's en México, un gran economista con el cual trataremos de abordar los temas económicos, macroeconómicos, cómo repercuten en nuestra vida diaria y por supuesto como país, empleo, inversión, de verdad no se la pierda. Y además de esto, Romina, ¿qué vamos a traer el día de hoy? Y pasado mañana la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de entregar a la Cámara de Diputados el paquete presupuestal para el 2022. ¿Cómo viene? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Qué preocupa? De eso nos va a platicar Mario Di Costanzo. Él es consultor, analista, fue diputado y fue presidente de la Conducef. Por demás es relevante el tema del presupuesto, pero también el de la salud, ¿no es así, Claudia? María Elena, Romina, también vamos a platicar con la pediatra Sandra Enciso. Vamos a hablar de PIMS otra vez, el verdadero peligro para los niños con COVID. Este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Por favor, no se pierda esta entrevista. ¿Y cuál es la situación que enfrenta el sector eléctrico, energético y sobre todo cuál es la expectativa de esta reforma que pretende enviar el presidente López Obrador? De eso nos va a platicar Severo López Mestre. Él es director general de Galo Energy y un verdadero experto en el tema. Ya lo escuchó usted, mucha información. Acompáñenos la próxima hora y sin más preámbulo, ¡comenzamos! En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Víctor Manuel Herrera. Él es socio de Miranda Rating Advisory. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias, Víctor. Un gran economista. Amigos que nos escuchan esta noche en Salud, Dinero y Amor. Él fue expresidente de Standard & Poor's en México. Así que una voz más que autorizada para platicar. Víctor, estamos a 3 años de gobierno. Hay temas que las tasas se incrementan, que la bolsa hay volatilidad, que hay estabilidad en la inflación. De verdad, ¿cómo podemos traducir estos números? ¿Cómo se reflejan en los mexicanos de a pie? Yo creo que hay que reconocer que la pandemia nos trajo un colapso en la economía mexicana el año pasado de más de 8%. Es la
peor crisis que hemos tenido en 100 años. Y obviamente cuando tienes una caída así de dramática, pues viene un rebote importante el año siguiente, y eso es lo que estamos viendo, que es un rebote de 6%. Pero si comparas tú lo que está pasando en México con otros países, sobre todo Estados Unidos, que tiene tanta influencia sobre nuestra economía, ellos ya están creciendo a un nivel mayor del que tenían antes de la pandemia. Nosotros todavía estamos cortos y la inversión está colapsada. Entonces, sí hay una mejoría, pero todavía nos falta recuperarnos al nivel que teníamos prepandemia. Y si tú te acuerdas, antes de la pandemia ya teníamos retos de falta de inversión desde que empezó este sexenio y veníamos contrayéndonos desde el primer trimestre de 2019. Así es que sí tenemos un largo camino por recorrer para retomar la senda del crecimiento. Gracias, Víctor. Te saluda Romina Romani. Estuviste más de 20 años como director general de Standard & Poor's México y ahí en varias ocasiones alertaron desde hace años sobre la situación de Pemex. Se está viendo también una creciente salida de capitales extranjeros y nacionales del país. Están sacando su dinero. ¿Qué te preocupa en este momento? ¿Cuál es tu primer foco de alerta respecto a las políticas del gobierno federal? Porque como bien dices tú, antes de la pandemia ya venía cayendo el empleo, ya venía cayendo el crecimiento económico y por supuesto que la inversión. Yo creo que hay cosas muy urgentes que hay que atender en el corto plazo y hay cosas que hay que atender en el mediano plazo. En el corto plazo yo te diría, el tema de la salud es bien importante porque ya con esta ola de contagios, esta tercera ola, y con el repunte de muertes, va a haber una retracción en el consumo por parte de todos nosotros y eso no podemos hacérselo a la economía mexicana, ¿no? Entonces, la clave ahí es vacunar a todo mundo y como se hace en otros países ya obligatoriamente y quizás ya a los menores de edad, como se hace en otros países, para poder frenar lo más posible esta pandemia y que no nos afecte la economía yendo hacia adelante. Es una ilusión pensar que con una vacunación voluntaria no va a haber un impacto en la economía. Eso yo te diría es algo muy urgente, ¿no? Y tú tocaste otro tema muy, muy urgente que es el de Pemex. Y Pemex está en tan mala situación que no está generando nada de efectivo. Y si tú ves los balances de Pemex al 30 de junio, tienen vencimientos a corto plazo por $25,000 millones en los siguientes 12 meses. Si lo ponemos lineal, serían $12,000 millones de aquí a diciembre y no genera efectivo. Y los mercados los tiene cerrados porque ya les bajaron la calificación. Entonces, lo más probable es que el gobierno federal tenga que endeudarse para poder solventar las deudas de Pemex. Y eso es solamente el pago de la deuda. Todavía falta el pago de las inversiones masivas que están haciendo, no solamente en producción y en exploración, sino también en las refinerías. Así es que Pemex va a estar demandando 25 a 30 mil millones de dólares en mediano plazo. Víctor, te saluda Claudia Villegas. Estamos platicando con Víctor Manuel Herrera. Él durante mucho tiempo estuvo al frente de Standard & Poor's, es una voz autorizada en materia de medición de ratings de riesgo, ahora a cargo de Miranda Ratings Advisory. Víctor, quisiera que nos platicaras un poco cómo ha cambiado la dimensión de retirar o no la calificación de deuda a una emisora, de degradar, en este caso México, con este manejo de la deuda, no hay endeudamiento, pero responde, como bien nos explicas, a la deuda de Pemex. ¿Hay riesgo de que México pudiera observar mayores ajustes en la calificación de la deuda soberana? Víctor, a pesar de que está pagando el bono a 10 años, tasas de 6% que en pocos países se está pagando. Sí, lamentablemente sí hay un riesgo muy importante que se baje la calificación. Hay que ver que ahorita en el mercado hay muchísima liquidez, así es de que sí hay recursos, ¿no? Pero México, el gobierno federal se ha mantenido en un... Yo te diría que esto de que no ha habido aumento de deuda es falso, porque si tú comparas las cifras de diciembre de 2018 en el saldo de deuda interna y externa y la comparas con la que tenemos a julio, ha crecido casi 30% el nivel de deuda. Entonces sí ahora ya ha habido tenemos 13 billones, Víctor. ¿Cuánto teníamos en ese momento?
13,000. En ese momento teníamos poco menos de 10. Ok. Sí, entonces sí ha crecido la deuda, pero teníamos margen para crecer el apalancamiento, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos retos adicionales. No solamente está creciendo el endeudamiento del gobierno federal, sino que el gobierno federal tiene que empezar a atender las necesidades de financiamiento de Pemex y también de CFE, porque CFE va a empezar a demandar muchos recursos en el mediano plazo. Entonces esto está aumentando el nivel de apalancamiento del gobierno federal y nos estamos acercando a esa cifra mágica que tenemos en el mundo de las calificaciones de 60% deuda a PIB. Y no hay ningún mercado emergente calificado que tenga grado de inversión con 60% de deuda a PIB. Y nosotros ya estamos en los 50 medios. Y la tendencia es para arriba. Entonces, oye, Víctor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer de frente a esta situación? ¿Todavía se podría dar revés a esto que nos estás platicando? Sí, el gobierno ha sido hábil en patear el bote, si me permites el término. Yo me esperaba ya la baja de calificación a BBB- este año, pero con recortes de gasto y han estado mandando más adelante el problema, pero ahí viene, ¿no? Entonces, yo lo anticiparía en un año, máximo 2. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reducir la demanda de recursos por ciertas entidades gubernamentales, no necesariamente el gobierno federal, sino algunos de los proyectos que están demandando cada vez más recursos, mucho más de los originalmente planeados, como por ejemplo la refinería y el Tren Maya, y dedicarlos a cuestiones más productivas, ¿no? Una refinería no te da rendimiento, pero extracción adicional de petróleo sí te lo da. Entonces hay que escoger mejor los proyectos en los que se está invirtiendo el poco dinero que se tiene y aprovechar ese apalancamiento adicional para meterlo en proyectos que generen riqueza futura para pagar esa deuda. Víctor, nuevamente te saluda Romina Román y sabemos o tenemos varias certezas de que eso no va a ocurrir. El presidente insiste en sus megaproyectos como el Tren Maya, como este apoyo a los jóvenes, estas ayudas sociales que tiene y que difícilmente va a mover por temas electorales y de preferencia hacia él. Estos vencimientos que tú mencionas que ya están en la puerta de la esquina, esta negativa a aumentar impuestos y aplicar una verdadera reforma fiscal, pues podría generar que el problema le estalle en las manos literalmente. ¿En cuánto tiempo podrías prever que esto ya sea una bomba de tiempo? ¿Y de dónde va a sacar el dinero para continuar con estos planes, Víctor? Gracias. Gracias, Romina. Mira, hay un país que siguió esta ruta y podemos usarlo como ejemplo, que fue Brasil. Brasil vio perder su calificación de BBB a BBB- y de BBB- se fue hasta BB-. Y si no ponemos un alto a esto, podemos esperar una calificación de BBB-, digamos, en los siguientes 12, 15 meses y perder el grado de inversión en 2 años. Entonces, y acuérdate que esa razón financiera de 60% de deuda a PIB, ¿sí? Conforme lleguemos a 60%, vamos a perder el grado de inversión. Ya también le pasó a Colombia el año pasado. Entonces, si no hay un cambio de dirección, vamos a ver una degradación de la deuda del gobierno federal y un riesgo de perder el grado de inversión que tomaría cuando menos 10 años recuperarlo. Gracias, Víctor. Pues esta medida del 60% PIB pues nos debe alertar sobre lo que viene para la calificación riesgo país. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Herrera. Él es director aquí en México de Miranda Ratings Advisory. Muchísimas gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Y les agradezco a ustedes la invitación. Gracias. Muchas gracias. Quédense aquí con nosotros. Vamos a hacer un corte, pero no nos tardamos nada. Regresamos. Salud, Dinero y Amor, María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.